paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Anatema. Vamos a mirar cómo una persona es anatema. 27, Levítico 27:29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Hay un episodio en el libro de Josué, muy conocido en la palabra de Dios, en donde Acán cometió un pecado grave, anatema, y por culpa de un miembro del pueblo de Dios, todo el pueblo sufría el castigo. Vamos al ejemplo, Josué 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Acuérdense, hermanos, que un poco de levadura leuda toda la masa. Toma una sola persona a pecar para que toda la iglesia peque. O sea, por el pecado de uno en una congregación, por ejemplo, de 100 personas, si no se corrige a una persona que no está caminando con Jesús, se le debe de exhortar hasta 3 veces, y si la persona no quiere corregir, se le expulsa. ¿Por qué se le expulsa? Porque ese es el mandamiento de Dios. Ustedes no pueden convivir con personas anatemas. ¿Ok? Aquí vamos a ver el ejemplo. Después Josué envió hombres de Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: suban y reconozcan la tierra, o sea, exploren la tierra. Y ellos subieron y exploraron a Ai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Acuérdense que Josué fue el que entró en la tierra prometida, no Moisés. Aquí ya es en la tierra prometida que emana leche y miel, y tenían que quedarse con todo ese lugar en donde estaba la descendencia de Canaán, que para nosotros, en donde están ahora los ángeles, o estaban los ángeles caídos, esa es la tierra que el Señor nos va a dar. La tierra de ellos nos las va a dar a nosotros. Por eso no nos quieren, por eso nos odian los demonios. Entonces Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Fíjense bien, el pecado lo cometió una persona. Mas sin embargo, dice: Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Dios les había dicho: pongan su confianza en mí. Aquí fíjense,
Dice, también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. La casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel. José pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdí. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdí, de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a José diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Dios castiga la rebeldía, hermanos. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es de la iglesia tiene que ser una, hermanos. El Padre es uno con Cristo. Los ángeles son uno con el Padre. Los ángeles obedecen lo que dice Cristo, lo que dice el Padre. Son uno. O sea, no hace cada quien lo que quiere. El Padre da instrucciones, Jesús siempre está pidiendo por nosotros, los ángeles obedecen. Entonces, una persona en la iglesia, en la congregación, fíjense bien, hermanos, no es lo mismo tener a una persona en la iglesia que tiene poco conocimiento a una persona que es anatema. No es lo mismo. Necesitamos sabiduría para saber la diferencia entre una persona que es iglesia y una persona que es anatema. ¿Ok? Pablo lo explica muy bien. Vamos a entrar en el y lo voy a explicar, vamos a estudiar todo el libro de Gálatas para mirar el contexto en relación a los que son anatema. Entonces,
Mirando todo el contexto lo vamos a entender mejor, por eso vamos a estudiar muy bien la carta a los Gálatas, ¿ok? En relación a los anatemas. O sea, anatema es lo mismo que malditos, malditos de Dios. O sea, separados de Dios, ¿ok? Isaías 65 del 1 al 7, permítame madre, estoy trabajando. Isaías 65 del 1 al 7. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoco de continua ira, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de inmundicias, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los callados, me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Aquí en Isaías, hermanos, yo quise poner estos versículos para que tengan cuidado también. O sea, una cosa es de que nosotros somos justificados en Cristo Jesús y Cristo Jesús está con nosotros en la medida que nosotros siempre ponemos la confianza en Él y no en el mundo. Entonces, siempre y cuando nosotros estemos justificados en Cristo Jesús y busquemos en Él, Él siempre va a cuidar de nosotros. Es una promesa. Pero por el otro lado, cuando seguimos un evangelio diferente, eso nos conduce a la muerte. Yo por eso no hace mucho, por ejemplo, un hermano me escribió diciéndome que los pentecostales no son nuestros hermanos. Los pentecostales son cristianos, ¿ok? Son cristianos. Porque nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Ellos le llaman a Jesús el Señor. Okay, y eso solamente lo pueden decir por medio del Espíritu Santo. Entonces, pero la diferencia es el conocimiento. Y el claro ejemplo son los corintios. Son los corintios. Pablo les habló, les dijo a los corintios, ustedes recibieron a Jesús, ustedes recibieron el Espíritu Santo, pero ustedes son unos niños todavía en la palabra de Dios, porque se andan peleando, no, yo soy de Pablo, no, que yo soy de Cefas, no, que yo soy que yo soy de aquel. Una persona que se pelea, ahí. Por ejemplo, un católico que se pelea con un testigo de Jehová, son niños, o sea, porque dicen, no, yo soy testigo de Jehová, no, yo soy católico, yo soy. ¿Qué acaso murió el Papa por nosotros? ¿Qué acaso murió el falso profeta de los testigos de Jehová por nosotros? ¿Quién fue el que murió por nosotros? Fue Cristo. Entonces, ellos, por recibir el testimonio de Cristo, recibieron el Espíritu Santo. Pero, una persona que sigue su propio razonamiento o un razonamiento carnal, no tiene entendimiento y por lo cual lo conduce a la muerte. Son cristianos. ¿O qué? ¿El pueblo de Israel dejó ser pueblo de Israel cuando el Señor los entregó en el desierto? ¿O cuando los entregó a Siria? ¿O cuando los entregó a Babilonia? Dejaron de ser pueblo de Israel. Era pueblo de Israel, pero fue pueblo rebelde, que es diferente. Fueron rebeldes. Vamos a la rebeldía, ¿ok? Hay personas que dicen que Dios no castiga. Yo no sé de dónde sacan eso, que Dios no castiga. No, de verdad, hermanos, no sé por qué la gente dice que Dios no castiga. Hay un castigo para el desobediente, ¿ok?
Entonces alguien que dice que Dios no castiga, pues yo no sé qué Biblia está leyendo, hermanos. Fíjense bien, en Levítico 26, vamos a leer de 14 al 46, que también está en Deuteronomio 28. Dice el Señor, pero si no me oyeres, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, les acababa de dar los 10 mandamientos, ¿ok? Y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, quiero que la aclarar antes de que se me olvide. Ahorita que les mencioné Isaías, ahí dice que los pecados de los padres recaen sobre los padres de los hijos. Cristo vino a quitar eso. El pecado del padre recae sobre el padre, ya no recae sobre el hijo. Si el padre tiene su esperanza en Cristo Jesús y el hijo decide alejarse de la cobertura del padre o de la madre a través de la fe, entonces ellos están expuestos al fuego, al infierno. Los hijos tampoco pagan por los pecados de los padres, ¿ok? Los hijos tienen cobertura en la medida que ellos se someten a sus padres, pero si sus padres son apóstatas o son anatemas, los hijos no reciben el castigo de los padres. Jesús lo dijo. Cada quien va a dar cuenta por sí mismo. Hablando de adultos. Los niños es el reino de los cielos. O sea, ahora, los niños tienen, por ejemplo, si mis hijos, si son pequeños, vamos a decir, si no se han casado, porque dejará el hombre a su padre y a su madre, una vez que se van, y ellos quieren andar en el mundo, son castigados. Y de hecho todos nos vamos al mundo, todos pecamos, ¿ok? Pero la cobertura de Dios alcanza a nuestros hijos, por ejemplo, la cobertura de mi fe en Cristo Jesús alcanza a mi esposa y a mis hijos. No a mis padres ni a mis primos, no. Alcanza nada más a mi esposa y a mis hijos, son los que están cubiertos. Pero si mi esposa anda en el mundo, ella no está cubierta. No está cubierta. ¿Por qué? Porque el ejemplo es la esposa de Lot. La esposa de Lot regresó la mirada al mundo y murió. ¿Okay? Ahora, mis hijos están cubiertos siempre y cuando se sometan a mí. Y aún las bendiciones alcanzan aún a sus esposos. A sus esposos. La bendición la alcanza. ¿Ok? Entonces, después voy a hacer un estudio solamente en relación a la cobertura. Pero hay padres que están en el infierno cuando los hijos están en el cielo. Eso así es. Y hay padres que están en el cielo cuando los hijos están en el infierno. Eso así es también, hermanos. Todo eso es bíblico. Entonces, si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos y desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, el pacto que hizo en el monte Sinaí, yo también haré con vosotros esto. Fíjense bien. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuma sus ojos, atormenten el alma, sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes, serán heridos delante de vuestros enemigos. Acuérdense que nuestros enemigos son Satanás y sus demonios. Y son los que nos aborrecen. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. Ahí está el fruto. Ahí está el fruto. Yo puedo ver cuando una persona es entregada a Satanás por su fruto. ¿Por qué? Porque Satanás se enseñorea de ellos. Se enseñorea de ellos. O sea, no tienen control. Pecan y pecan y pecan y no pueden dejar el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo los abandonó. Cristo los entregó. Dios mismo los entrega a Satanás. Por eso Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Una persona que se alimenta de Cristo no va a salir el fruto.
va a salir el fruto de esa persona. Pero una persona que rechaza a Cristo, también va a salir el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Salen sus pecados, tan simple como eso. Salen sus pecados de los que son esclavos, porque Dios los ha desechado. Esto le pasa a la iglesia, ¿ok? Entonces en Gálatas Pablo lo explica muy bien. Aquí están, o sea, hay gente que dice que, o hay teólogos que dicen que lo que está en el Antiguo Testamento, eso ya no cuenta porque Dios ya invalidó el pacto. Ah, Pablo menciona que dice, todos pasaron el Mar Rojo, todos recibieron la ley, todos eran guiados por la nube, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. O sea, ahí tenemos el ejemplo. Lo que pasó en lo material, en lo físico, en lo carnal, ahora pasa en lo espiritual. Esa es la profecía. Y las noticias no son muy buenas, hermanos, porque la mayoría del pueblo de Israel pereció. La mayoría. Así como la mayoría de la iglesia perece, queda postrada en el desierto. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Ok, es poca la gente que se salva, es poca la gente que es bienaventurada. Son pocos. Entonces, hay castigo aquí en este mundo. Pero acuérdense, tenemos que mirar el concepto de Dios. No, el mundo no termina aquí en este mundo. La vida no termina aquí en esta vida. ¿Ok? Dice, y los que os aborrecen, los demonios enseñarán de ustedes y huirán sin que haya quien los persiga. Ahorita, por ejemplo, en México, gente que seguía a Cristo y luego siguieron el dinero, siguieron el mundo. Ahorita, por ejemplo, con lo de los narcos, o la gente ah, le tienen miedo a la gente, aunque no venga, aunque nadie los esté persiguiendo, la gente tiene mucho miedo ser secuestrado. ¿Por qué? No es por los secuestradores, es porque no tienen a Jesús, es porque abandonaron a Jesús. Hay castigos, hermanos, hay castigos. Y si aún con estas cosas no me oyereis, o sea, fíjense cómo nos habla de Dios. Con castigos nos habla Dios. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando Jesús? 7 veces más. Así está en el Génesis. Así está en el Génesis. El que maldiga a Caín, 7 veces será castigado. Y luego viene un bisnieto o tataranieto de Caín y dice, si el que maldice a Caín 7 veces es maldecido o es castigado, en mí dice hasta 70 veces 7. Entonces debemos de perdonar, hermanos. Y nosotros no podemos perdonar. Fíjense bien, nosotros no podemos perdonar porque pensamos que somos buenos. La razón, ya le expliqué una y otra vez, la razón de por qué la gente no puede perdonar. Hay gente que dice, oiga hermano, es bien difícil, imagínese una niña que fue violada. Algo muy duro, sí, algo muy duro, sí. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Cómo va a perdonar a este salvaje que la violó? Carnalmente es imposible, hermanos. Pero con Cristo todo es posible. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Eso es Cristo. Entonces, ¿por qué la gente no puede perdonar? ¿Por qué la gente no puede amar? Porque abandonaron a Cristo, porque se van con sus propios razonamientos. Hermanos, se van con sus propios razonamientos y no quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren, o sea, se quieren sentir importantes. Todos somos orgullosos, hermanos, todos, sin excepción. Pero la verdadera razón es por orgullo. Porque nos vamos con nuestros propios pensamientos carnales.
Todo eso está escondido en Cristo Jesús. La sabiduría, el conocimiento. Entonces lo único que hay que hacer es seguir a Cristo Jesús. Y todo se va desdoblando. Con Cristo, una vez que sigues a Cristo puedes amar. Una vez que estás con Cristo puedes obedecer. Una vez que estás con Cristo puede permanecer la fe. Una vez que estás con Cristo ya no tienes miedo. Una vez que estás con Cristo puedes hacer las cosas. Puedes trabajar aún más allá de tus fuerzas físicas. Aquí está, fíjense bien. Cristo dijo, cuando Cristo viene y sale a una persona, le dice, no peques más, no peques más. ¿Cuál es el pecado de muerte? Apartarse de Cristo, hermanos. Apartarse de Dios. Ese es el pecado de muerte. El quererse justificar uno con sus obras. El quererse justificar con sus obras. Nosotros somos justificados por el testimonio de Cristo, punto. Y aparte, ya somos justos delante de Dios. No le agregues al sacrificio de Cristo. Pero con la soberbia, la gente usa sus propios razonamientos. No, tú eres un sectario. Yo prefiero estar en mi propia religión, que me enseñaron mis padres. Mis padres y mis abuelos fueron testigos de Jehová y es la única iglesia verdadera. Esas son mentiras de Satanás. Porque la doctrina en sí es falsa doctrina. Es falsa doctrina. El catecismo en sí es falsa doctrina. Es falsa doctrina. El pentecostalismo es falsa doctrina. Es falsa doctrina. ¿Quién tiene la razón? ¿Pablo o los falsos profetas? Quebrantaré. Cuando le dijo, no peques más, entonces dice, cuando un demonio sale de un cuerpo, un demonio, un ángel caído, un ángel desobediente, un demonio. Ese demonio puede tener a una persona con cáncer, lo puede tener paralizado, ese demonio lo puede tener encorvado, ese demonio lo puede tener con lepra, ese demonio lo puede tener con el coronavirus, con una enfermedad. Entonces Cristo Jesús viene y lo sana. Y Cristo Jesús le dice, no peques más, o sea, nunca me abandones. Porque si me abandonas, ya no va a regresar ese demonio solo, van a venir 7 con él. Y la condición de la persona va a ser 7 veces peor. Aquí está. No solamente está en el Génesis, está en muchos lugares. Y si aún con estas cosas no me hieres, yo volveré a castigarlo 7 veces más por vuestros pecados. ¿Cómo son limpios nuestros pecados? ¿Por confesarnos? No, hermanos. Nosotros no somos limpios por confesarnos. Nosotros somos limpios por el testimonio de Cristo Jesús. Cuando una persona tuvo un encuentro con Cristo Jesús, fíjense bien, ¿ok? Traen a una mujer pecadora. La encontraron en pleno pecado de adulterio. Maestro, ¿qué dices? A esta la encontramos en pleno adulterio. Jesús escribe en el suelo los mandamientos. No adulterarás. Él lo hizo. Ahora acuérdense, Él es el único que puede hacer eso, nadie más. Él escribió. Y Él mismo lo dice. Escribe los mandamientos, no adulterarás, no robarás, no codiciarás. Se levanta y les dice, el que esté libre de pecado, el único que ha estado libre de pecado ha sido Cristo, arroje la primera piedra o la primera tabla de piedra. Él ya lo había hecho. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Se vuelve a agachar y escribe, porque eran 2 tablas. Se levanta, le pregunta a la mujer,
mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ella antes se le tuvo que haber enseñado los 10 mandamientos. Viene Jesús y le enseña los mandamientos. Pero cuando tiene el encuentro con Jesús, esa mujer conoció el amor. No solamente en el espíritu, lo conoció en persona. La vida de esa mujer cambió, hermanos, porque tuvo un encuentro con Jesús. Nadie puede verme y seguir viviendo. Alguien dijera, bueno, los fariseos también lo vieron. No lo reconocieron. No lo reconocieron como el Mesías. Entonces, lo único que necesitamos, hermanos, para ser poderosos es tener el testimonio de Cristo Jesús. En la medida que tenemos el testimonio de Cristo Jesús y nos enfocamos en Él, vamos a tener el poder. Los demonios no se van a enseñorear de nosotros. No se van a enseñorear de nosotros. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro. Aquí cuando dice vuestro cielo, fíjense bien, ¿quién es el que castiga? Es Dios. ¿Pero a quién manda Dios? A las aves del cielo. ¿Quiénes son las aves del cielo? Satanás y los demonios, hermanos. Solo habla simbólicamente. Por ejemplo, tú miras a un buitre, tú estás mirando a un demonio. ¿Qué comen los buitres? Animales muertos. Un demonio come animales muertos. Por ejemplo, ¿qué come el demonio? El animal muerto, la persona que está muerta en pecados, adulterio, fornicación, peleas, celos, contiendas. Eso es lo que come, eso es lo que come Satanás. Satanás no come amor, no puede comer amor. Es grande el castigo para Satanás, porque la serpiente solamente puede comer polvo. Él no puede comer amor. Son 7 veces el castigo por vuestros pecados. ¿Para qué? Para quebrantar la soberbia y haré vuestro cielo, o sea, los demonios, como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su fruto. No van a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieran conmigo en oposición y no me quieren oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Plagas son castigos. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos. Aquí ya es contra los hijos. Y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos serán desiertos. ¿O quiénes son las bestias? Un judaizante es una bestia. Un predicador, vamos a decir, un predicador que predica la ley para salvación es una bestia. Simbólicamente. Y si con estas cosas no fueran corregidos, sino que anduvieran conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora, vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre ustedes.
La pestilencia la podemos ver en la carne, coronavirus. Pero la pestilencia puede ser angustia, puede ser cuando una persona no puede tener paz en su corazón, ahí en su misma casa. Depresión, miedo, temores. Esas son las pestilencias. Enviaré pestilencia entre vosotros y serán entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento de pan, la palabra de Dios, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no se saciarán. En la carne humanamente, o sea, no va a alcanzar la harina, pero espiritualmente es de que las personas no van a recibir palabra de Dios, la que tiene poder a través de los verdaderos profetas. Si aún con esto no me oyeres, se fijan, todo eso es castigo. Si aún así no me oyeres, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Fíjense bien y comerán la carne de vuestros hijos. Esto hay que meditarlo para entenderlo. Y comerán la carne de vuestras hijas. Fíjense bien, una persona, un hijo que anda carnalmente, puede ser un asesino, puede ser un peleonero, puede ser todo lo que es en relación a la carne. Que van a comer los padres lo carnal de los hijos. O sea, les van a hacer la vida miserable. Y eso pasa, hermanos. Tan simple como esto, fíjense bien. Está una familia. Siguen al Señor por un periodo de tiempo y luego lo dejan. Se regresan al mundo. Crecen los hijos. Y los hijos, como no tienen cobertura, andan en la carne. Y como andan en la carne, ¿qué van a hacer? No van a ser buenos hijos. Van a hacer lo que quieren los hijos. Van a hacer lo que quieren. Entonces, ¿por qué? Porque los padres decidieron dejar a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Y eso está pasando mucho en esta generación. Los padres no tienen paz. Se divorcian, por ejemplo, desobedeciendo a Cristo. Se casan con alguien más. Los niños cuando están chiquitos no se pueden defender, pero como andan carnalmente, esos niños vienen y les hacen pagar con creces todas esas cosas que ellos hicieron en contra de nuestro Padre Dios. Es palabra de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Y fíjense, la mayoría de los padres rebeldes contra Dios, muchas veces el castigo está en sus propios hijos. Hijos desobedientes, hijos borrachos, hijos drogadictos, hijos peleoneros, hijos asesinos, hijos narcos, hijos... Eso es lo que está diciendo, comerán la carne de vuestros hijos. O sea, los hijos que son carnales, les van a hacer la vida de cuadritos. Y comerán la carne de vuestras hijas igualmente. Las hijas se van a la prostitución, a las drogas, Destruiré vuestros lugares altos. Los lugares altos es donde ofrecían sus sacrificios a sus dioses paganos. Y derribaré vuestras imágenes. Y pondré vuestros cuerpos muertos
sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios. Santuarios, o sea, no eran personas que no tenían dónde adorar a Dios. Y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume cuando hagan una buena obra. La mejor obra que se ha hecho en esta vida es la que hizo Jesús. Y Pablo dice, así lo dice, el sacrificio de Jesús para el perdón de pecados. Dice Pablo, olor fragante a Dios. Un olor muy bonito, la obra que hizo Cristo Jesús. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros los esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Parte del mandamiento era que tenían que cosechar la tierra y darle reposo, como también que los trabajadores tuvieran reposo. Entonces, pero como no hacían ellos eso, entonces dijo, yo voy a hacer reposar la tierra eventualmente. Okay. Ahora, nosotros debemos de reposar en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Si no lo estamos haciendo, debemos de ser honestos, hermanos. Señor, perdóneme, Señor, yo todavía tengo la confianza en el dinero. Perdóneme, Padre. Yo lo necesito, Señor. Yo lo necesito, Señor. Porque todavía tengo la confianza en el dinero. Sean honestos, es todo. Entonces Dios Cristo se manifiesta para que eventualmente podamos tener la confianza solo en Él. Solo en Él. Pero es en la medida que uno lo reconoce. Y uno lo va a reconocer en la medida que tiene uno el Espíritu Santo. Y uno en la medida que el Espíritu Santo nos va conduciendo y hacemos lo que nos dice, vamos bien. A los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podrán resistir delante de vuestros enemigos. Perecerán entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos los consumirá. Y los que queden de ustedes decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y ustedes confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Las personas que pelean contra nosotros están en oposición con el Padre, hermanos. Es ahí la importancia de conocer a un verdadero profeta. Porque una persona que sigue a un falso profeta, eso ya es castigo de Dios. Porque el Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades,
por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto. Dios hizo una promesa, hermanos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo, Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Esto es la ley. Les da los 10 mandamientos, les da 613 mandamientos. Hagan todo eso. Háganlo. Pero como ellos no entendieron la ley, porque la ley es espiritual, ellos todo lo andaban haciendo carnalmente. La ley es espiritual, hermanos. Básicamente, ¿cómo podemos entender la... Fíjense bien. Deuteronomio 7:26, en relación al anatema, maldito. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. No traigas esto a tu corazón. Fíjense bien, se los va a dar en el Antiguo Testamento y luego se los va a dar en el Nuevo Testamento. Es simbólico, ¿ok? Nosotros somos la casa, ¿ok? 13:17. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia, tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. En Isaías 34:5 hay una lectura en relación al anatema. 43:28. Fíjense, aquí está 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar al Señor, a Jesús, Dios o Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Okay? Fíjense cómo dice Pablo en 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo, que sea anatema. O sea, que sea maldito. ¿Qué está diciendo Pablo? El que no ame a Jesús es maldito, que sea anatema. Yo predico a Jesús todo el tiempo, hermanos. Yo predico a Jesús. Fíjense bien. Por eso yo les digo, una cosa es la ley, los mandamientos de Dios. Esa es la letra. Jesús es la ley, hermanos, en espíritu. Su espíritu es la ley. Nosotros podemos leer los 10 mandamientos en un libro, en una hoja de papel, en el internet. Pero Jesús es la ley. Jesús es amor. Jesús no amó el mundo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás a ellos. Jesús no hizo eso. Teniendo en cuenta él dando el testimonio del Padre. El Padre es la ley. En este caso, cuando yo hablo de Jesús, estoy hablando del Padre. Pero cuando hablo de la ley en relación al Padre, Jesús es el que da testimonio de la ley. O sea, del Padre. Jesús no robó. Jesús no fue avaro.
Jesús no adulteró. Jesús obedeció en todo. Entonces, nosotros necesitamos a Jesús para hacer lo mismo. Necesitamos a Jesús, el Espíritu de Jesús, que es al que deben de esperar en sus corazones. Fíjense en Gálatas, después lo vamos a estudiar todo, ¿ok? En 6 a los Gálatas. Estoy maravillado, Gálatas, de que tan pronto se hayan alejaron, ¿ok? Del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fíjense bien, yo omití al principio el evangelio. 1, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios del Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahí hay evangelio. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Ahí está, tan simple como eso, ahí hay evangelio, buenas nuevas. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. ¿Para qué vino Jesús? Para librarnos de esta mala generación, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense bien. Cuando predicamos un evangelio diferente, o más bien, cuando predicamos a Cristo, estamos predicando las virtudes de Cristo. Hablamos de Cristo, no de nadie más. Pero cuando predicamos a Cristo, la gente se va a enojar con nosotros. Fíjense, en el 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Cuando predicamos a Cristo, buscamos el favor de Dios. Cuando predicamos un evangelio diferente, le damos gusto a algunas personas, no a Dios. Hermano, véngase, esta es la iglesia verdadera, la que Dios levantó. Todas las demás son falsas, hermano, véngase conmigo. Esta es la verdadera. Entonces hay que darle gloria al hermano que está diciendo eso para que se glorie él y no a Dios. Tan simple como eso, hermanos. Entonces, el Señor no nos deja llegar rápido al conocimiento por la simple y sencilla razón de que si Dios le diera el entendimiento a la mayoría de la gente al mismo tiempo, los demonios se multiplicarían de una manera tan grande. Vamos a decir, hay 6 mil millones, por decir, 7 mil personas, 7 mil millones de personas. Vamos a decir que se predica el evangelio en un lugar, en Facebook. Y vamos a decir que toda la gente en Facebook mira el evangelio y todos se convierten. Imagínense que son 1,000 millones de personas o 2,000 millones de personas al mismo tiempo. Si cada una de esas personas tiene un demonio
Son 2.000 millones de personas, de demonios que van a salir y le van a dar duro a otras personas. Vamos a decir, se van a meter en otras personas y esas personas, son fieras, se nos van a ir encima. Son muchos. Ahora, Dios puede con todos, eso no cabe. Dios puede, pero no nosotros. Dios tiene todo bajo control, hermanos. Dios tiene todo bajo control. Entonces, fíjense, cuando anunciamos un evangelio, lo dice Pablo, en consecuencia de escuchar un evangelio diferente. Y aquí se los voy a probar, ¿ok? Él lo prueba, pero yo se los voy a probar con lo que él dice. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Trato de agradar a los hombres o a Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque fíjense bien, hermanos, aquí es en donde no sé por qué la gente nunca medita la palabra de Dios en relación a esto. ¿Quiénes fueron los que más pelearon con Cristo, hermanos? Medítenlo. Ni siquiera fueron los romanos. No eran los incrédulos. Eran los religiosos. Eran los religiosos. Los fariseos, los escribas, los saduceos. Eran los religiosos. ¿Quiénes fueron los que recibieron a Cristo? Los tranzas, las prostitutas. O sea, no era la gente más religiosa, más bien era lo que los religiosos despreciaban. En nuestros días, ¿quiénes son los religiosos? ¿Quiénes son los más religiosos? Vamos a ser honestos. La Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, los evangélicos, esos son los más religiosos. Bueno, entre los más religiosos, esos son los que más pelean con Cristo. Porque así está escrito. O sea, no son los ateos. No son los ateos. Sí, los ateos pelean con uno también, pero no. Los que más pelean con uno son los religiosos. Entonces, fíjense. Les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Yo escuché el evangelio, pero fue el Dios el que me reveló el evangelio. De hecho, así es. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. En el judaísmo aplica también los 10 mandamientos. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahí está. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahí está. Hay gente que sigue más el catolicismo no, es que mi abuelito era católico, mi tatarabuelito también, y mi padre, y todo, y pues yo me voy a morir católico. Bueno, pues se va a quedar muerto. Y yo lo veo, hermanos, yo lo veo. Hay católicos que aman a Cristo y siguen a Cristo. Yo los he conocido. No se enfocan tanto ahí en su religión, sino se enfocan más bien en Cristo. Yo los he conocido. De hecho, yo soy uno de ellos. Yo era católico. Yo puedo ir a misa para entretenerme, como dice Pablo. Ahí se predica la palabra de Dios. Pero hay grupos donde se lee la Biblia. Yo puedo ir ahí. Yo iría ahí si el Señor me mandara ahí, pero no me ha mandado. Yo iría ahí a compartir palabra de Dios. Yo voy a donde el Señor me mande.
Y con el Evangelio, hermanos, el Evangelio tiene poder dado por un verdadero profeta. Pablo dice a los corintios, yo no fui con palabras persuasivas, yo no fui hablando bonito, con filosofía. Yo fui con poder. Yo predico el Evangelio con poder, hermano, porque sé quién está conmigo y el Señor me lo ha mostrado. El Señor me lo ha mostrado. No soy yo el que convence a la gente, pero Dios usa mis labios para hablar de Cristo y es Dios quien le abre el entendimiento a las personas que Él quiere, a las que Él quiere. Porque mi palabra, yo vine con poder, con el Evangelio, porque vengo autorizado por Cristo. Y no para presumirme yo, no, sino que es Cristo, hermanos. El Evangelio es predicar a Cristo, no predicarme yo, predicar a alguien fuera de Cristo, que ya sería un evangelio diferente. Pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con personas, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo aquí en adelante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios. Y glorificaban a Dios. Fíjense bien. Fíjense, eso ya le leí del capítulo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé, porque les tengo un trabajito para ellos. Ahí está, él andaba con Bernabé. Ahí menciona que Bernabé quería traer a su sobrino, y Pablo dijo, no, tu sobrino no es un cobarde, no, nos va a estorbar, vámonos. Y decía Bernabé, no, Pablo, pero no, entonces yo me voy con mi sobrino, tú vete con quien tú quieras. Y se separaron. Hay algo de soberbia de Pablo, por la que el Señor le pidió 3 veces. Llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. ¿Se fijan? El Espíritu Santo nos conduce. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Resulta que lo obligaron a que le quitaran el prepucio. Porque Pedro, de alguna forma, Pablo tenía más conocimiento de la palabra de Dios, porque él conocía la ley. Pedro no conocía mucho la ley. Y fíjense, esto es profeta. Todo lo que pasó en el tiempo de los apóstoles, esto pasa en la iglesia, hermanos, ¿ok? Aunque tú estés en tu casa, van a venir a espiar tu libertad en Cristo. Eso me pasa a mí. A mí vienen a espiarme a mi casa a ver cómo vivo. Se los digo, así es, hermanos, así está escrito. Fíjense cómo lo dice Pablo. Dice que más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Le quitaron el prepucio de su pene. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús,
para reducirnos a esclavitud. ¿Cuál esclavitud? En este caso, ahí ya unos les cortaron el prepucio de su pene, como si los fueran a hacer más santos, así. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. A mí vienen a mi casa y, por ejemplo, me dice mi hermano, tienes que guardar el sábado. Y digo, no. Yo no me voy a someter a eso. ¿Tú quieres guardar el sábado? Tú guárdalo, está bien, lo haces para Dios. Yo lo hago diferente, o sea, tú hazlo a tu manera, yo, no, pero lo tienes que guardar porque es de... Entonces viene y me acusa de pecador. Viene a mi casa a decírmelo en mi cara. Entonces yo le digo, yo estoy viendo el fruto que estás dando. El Señor un día te va a abrir el entendimiento para que entiendas las escrituras. De hecho, yo hasta le pregunté, le digo, hermano, si tú me dices que yo no estoy caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿por qué comes conmigo? ¿Por qué vienes a comer conmigo? Que Pablo no dice que no comas con las personas, que no andes con personas que pecan deliberadamente. ¿Por qué vienes a comer conmigo? Yo no guardo el sábado. Pero yo no te condeno porque tú lo guardas. Tú lo quieres hacer, hazlo para Cristo, está bien. Pero no me juzgues, porque en la medida que me juzgas, te estás condenando tú mismo. No te conviene venir a decirme esas cosas. Y yo lo veo. Que ya lo transearon por aquí, que ya se le fregó otro por acá, que ya por aquí no tiene paz, y ya no tiene paz por acá, y ya no tiene paz por aquí, y ya no tiene paz por acá. Pero no puede ver, no tiene el entendimiento. Digo, bueno, yo lo único que puedo hacer es orar por ellos. Orar para que la misericordia de Dios. Y ya el Señor un día me dijo, en relación a dos de mis hermanos que predican un falso evangelio, y por predicar un falso evangelio son malditos, son anatema. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y un anatema no puede entrar en el reino del cielo, de los cielos, hermanos. No. Pero fíjense, cómo es que el Señor me dijo que el Señor les iba a enseñar. El Señor me lo mostró, me dijo, yo les voy a enseñar. Wow, que está bien, Señor, en el tiempo de Él, no en mi tiempo. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, o sea, al judaísmo otra vez, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, de los gentiles, como a Pedro, el de los judíos, pues el que actuó en Pedro para con el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. Eso estaba hablando de los 11 apóstoles, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Fíjense, ¿ok? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por hacerse la circuncisión, por dar diezmo, por hacer ofrendas, por cumplir los 10 mandamientos. Ay, hermano, no diga eso, me dicen a mí a veces. No, los 10 mandamientos no fueron abolidos. Están incluidos los 10 mandamientos, hermanos. Por eso voy a proseguir aquí. Pablo mismo lo dice. Está hablando también. Judaizar incluye los 10 mandamientos. No nomás es la circuncisión y las ofrendas y los días y los meses. Incluye los 10 mandamientos en la letra. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley, por dar diezmos, ofrendas, circuncisión y cumplir los 10 mandamientos. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. O sea, yo ya no me voy a enfocar en los 10 mandamientos a fin de vivir para Dios. Para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley, los 10 mandamientos, la circuncisión, las ofrendas, los diezmos, fuera la justicia, porque esas ya existían desde antes de Jesús, entonces por demás murió Cristo. Y aquí es donde viene el regaño. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, o sea, el Evangelio. Esto solo quiero saber de vosotros. Recibieron el Espíritu. Resulta que el Espíritu es la ley. Pondré mi ley en su mente y en su corazón, y no va a haber necesidad de que nadie le diga a su hermano conoce a Dios, porque yo mismo me mostraré a él. Yo mismo le enseñaré a él. O sea, a través del Espíritu de Dios. ¿Qué es la ley? Dios es amor. Eso ya no son los 10 mandamientos toda la ley. Una vez que sigues a Cristo, ya estás cumpliendo los primeros 4 mandamientos. Si crees en Cristo y descansas en Cristo, ya estás cumpliendo los primeros 4. Toda la demás ley, los 6 mandamientos, más aparte todo lo que está escrito ahí en la ley, se resume en uno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tan simple como eso. Entonces, en realidad solamente tenemos, una vez que seguimos a Cristo, Cristo dice, permanece en mí, no te alejes de mí, no te quieras justificar tú mismo, permanece en mí. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Y luego Pablo viene y explica alegóricamente los dos pactos, el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés y el nuevo pacto que hace Jesús. Y da la alegoría tomando como base a los hijos de Abraham, el que tuvo con la esclava Ismael o en Isaac. Ahí está la alegoría, o sea, Pablo lo entiende bien. Eso, hermanos, nos lo enseña el Señor a través del Espíritu para poder entenderlo. O sea, yo no sé hasta qué punto ustedes lo pueden entender, pero aquí está explicado. Pablo lo está explicado. Pero obviamente te tienes que ir al Génesis a leer. Por ejemplo, en el contexto, Dios saca a Abraham de Babilonia. En ese tiempo no se llamaba Babilonia, se llamaba Mesopotamia, de tierra de Ur. Y le dice, sale ahí. Y él sale de ahí, se trae a Sara, pero también lo acompaña su sobrino Lot. Sale de ahí y se viene y lo trae a la tierra de Israel, lo que ahora se conoce como la tierra de Israel. Entonces le dice, miras todo esto, aquí te lo voy a dar a ti, a tu descendencia. Y dice, Señor, ni siquiera me has dado hijo. Dice, a ver si puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y Pablo aquí mismo menciona que la descendencia no es por la descendencia en la carne, sino la descendencia a través de Cristo Jesús, en tu simiente. Pero está alegóricamente, figurativamente, a través en la carne de las 12 tribus de Israel que vienen del padre. Su primero es Isaac. Isaac es el hijo, él le prometió un hijo. Sara dudó, vaciló. Pero eventualmente Sara, siendo una anciana, tuvo un hijo. Pero antes de tener el hijo, Dios le prometió un hijo. Abraham creyó y por haber creído le fue contado por justicia. Porque Abraham ya era viejo y le dijo Dios, tú vas a ser padre. ¿Y qué hizo Abraham? ¡Yes, Señor! Voy a tener un hijo. ¡Gracias, Señor! Él creyó. Y simplemente por haber creído, le fue contado por justicia. Entonces aquí, y resulta que el padre de la fe dudó. ¿Quién lo hizo caer? Su esposa, como siempre, su esposa. O sea, así está escrito. Resulta que Sara dice, oye, pues no, pues yo todavía no salgo embarazada, métete con mi esclava para que tengas descendencia. Y dijo Abraham, pues aquí le dan pan que llora, le vente para acá, Agar. Y tuvo sexo con Agar y tuvo un hijo, salió embarazada. Y resulta que Agar empezó a mirar mal a Sara. Y él vino y le reclamó a Abraham, oye, pues esta mujer me mira muy mal. Entonces Sara le dice, vámonos a volar, lárgate de aquí. Y la corrió. Aunque Dios no abandonó a Agar, porque se le apareció. El Señor viene y le habla a Agar y ya le dice, ve, sométete a Sara, sométete y te va a ir bien. Pero siempre y cuando te sometas. Porque ya la promesa está. Entonces, fíjense, al principio, esta es la vida del cristiano, hermanos. Esta es la vida del cristiano alegóricamente. El Señor promete un hijo en nosotros. Nosotros somos, por ejemplo, como, vamos a decir, venimos por el desierto. Nosotros no podemos entrar en la tierra prometida a menos que nos hagamos como niños. Son los niños, los jóvenes, los que entraron a la tierra prometida. Entonces tenemos que hacernos como niños. ¿Cómo entramos como niños? Recibiendo el Evangelio. Cristo Jesús murió por nosotros. Tan simple como eso. Entonces nosotros nacemos de nuevo, nosotros somos bautizados en Cristo, o sea, nosotros morimos a los deseos. Entonces yo le digo, Señor, yo soy bien orgulloso, a mí me gusta alegar mucho, a mí me gusta hablar mucho, yo quiero tener siempre la razón. Yo no quiero ser así, el Señor, yo le quiero agradar. Entonces el Señor me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces yo digo, ok, tengo que bajar la cabeza y decir, sí. Entonces yo reconozco, Señor, que no puedo. Entonces yo digo, bueno, un día cuando el Señor quiera, me va a hacer humilde, porque Cristo es humilde. Pero yo debo de reconocer primero, ya lo reconozco. Entonces de repente a veces pienso y ya estoy queriendo ganar un debate.
Y ya más tarde me dice el Señor, no te humillaste. Le digo, ay Señor, pues no me recordaste. Todavía no soy como Cristo. Todavía no soy como Cristo. Pero yo sé que en Cristo soy justificado. Entonces yo conozco las promesas del Señor. El Señor va a terminar su obra en mí. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Entonces fíjense, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces yo les decía de Abraham, al tiempo salió embarazada Sara. En Sara estaba la bendición, no en Agar. Entonces resulta que Agar, el hijo de Agar, es simbólico del primer pacto, o sea, de los 10 mandamientos. ¿Y qué pasa con los esclavos? Los esclavos no se quedan en la casa, se van. ¿Quién se queda en la casa? Los hijos. Los hijos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, en ti. ¿Cómo en ti? Sí, o sea, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y murió por ti, llevando Él el castigo por tus inequidades, Él murió y resucitó, ¿tú crees eso? Yo lo creo, Señor, ok, tú ya eres hijo de Abraham. Tengo un estudio que se llama así, y los hijos de Abraham, algo así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, los 10 mandamientos, todos los que dependen de las obras de la ley, vamos a enfocarnos en los 10 mandamientos y en los diezmos, que es lo que prevalece ahorita. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Quién está bajo maldición? Los católicos, los testigos de la doctrina de los testigos de Jehová, los católicos. Los pentecostales dicen, no, nosotros ya no estamos bajo la ley. Pero vienen y condenan a los católicos. Entonces, a ver, espérate. Yo pienso que no has entendido, hermano evangélico o hermano pentecostal. Espérate. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Ok. Está bien, somos justificados por la fe. Los católicos creen en Cristo. Sí, pero enseñan que son salvos por cumplir los 10 mandamientos. Están bajo maldición. Ok, ¿eso qué tienes que hacer? No, pues tenemos que enseñarle los 10 mandamientos. ¡No! No, porque tú ya te estás haciendo como el católico. No, pues es que ellos adoran a las imágenes. Te estás haciendo como católico porque te quieres justificar con la ley. ¿Qué le tienes que predicar a ellos? Primero te tienes que predicar a ti, porque no estás entendiendo. O sea, tú eres salvo por la fe. Tú eres salvo por la fe. Entonces dices, pues sí. Ok, entonces ¿cómo debes de juzgar al católico? Por la fe, no por los 10 mandamientos. ¿O no? No, pues sí, por la fe. O sea, tú eres salvo por la fe, pero ellos por los 10 mandamientos. No, pero tenemos que cumplir los 10 mandamientos. No. El único que puede hablar en relación a los 10 mandamientos es Cristo, no tú, porque uno solo es el dador de la ley. Y ese uno no eres tú, hermano. Ese uno no eres tú. Ese uno es Cristo. Entonces déjame explicarte primero a ti. Cuando tú estás juzgando al católico con los 10 mandamientos, te estás juzgando tú mismo. Tú mismo estás diciendo que no eres salvo por la fe, sino a través de los 10 mandamientos. Entonces tú estás cayendo de la gracia. Lo único que tenemos que ver es el fruto de las personas. ¿Cómo se quiere justificar la persona? No, pues yo tengo que ir a misa. Tienes que predicarle a Cristo y orar por esa persona. Déjame hablarte de Cristo. Mira, Cristo murió, entonces ya lo que te da el Espíritu Santo lo vas a... Pero todo en relación a Cristo. Entonces tú le dices a la persona, pero la persona dice, no, pero es que mis abuelos, bueno, ahí está ya el orgullo. No te va a escuchar. Se está haciendo como el fariseo o la farisea. Y ese orgullo lo lleva a la muerte. Está muerto porque se quiere justificar con la ley. No, pero mi abuelito era un santo.
y no entienden o no quieren entender, porque se van con sus propios razonamientos. Entonces, fíjense lo que pasa, ¿eh? Yo lo veo mucho, sobre todo en la familia, porque es a la que más veo. Yo les hablo de Cristo, y bueno, yo quiero ser católico, ¿a ti qué te importa? Ok, y luego les viene, sácatelas. Les viene el castigo, porque les fue presentado el Evangelio, o sea, Cristo Jesús, para que ya no sean esclavos del demonio. Para hacer justicia. A eso vino Jesús, a deshacer las obras de Satanás. Entonces ellos dicen, no, yo quiero ser católico. Ok, está bien. Y luego sácatelas. Les viene un golpe duro, así como lo leí hace rato, para que se arrepientan. Entonces a veces yo les vuelvo a hablar de Cristo una vez más. O sea, el Evangelio. No, pero yo soy católica de hueso colorado. Y digo, ok, está bien, pues. Una y otra vez. Y sácatelas, le viene otra. O sea, no hay paz, no hay paz. Y yo le vuelvo a hablar de Cristo. Mira, nosotros no somos justificados por cumplir la ley. No, pero como que no, hombre, pues la Iglesia Católica ya tiene casi 2000 años. ¿Tú qué vas a saber, hombre? Pues si yo te conozco, a ti te gusta alegar y que no sé qué. Y no quieren escuchar. Ok. No pasa mucho tiempo, hermanos. Me llaman llorando. Ay, hermano, ora por mí, fíjate que... So, un día yo le digo, ok, ¿te acuerdas que siempre te he hablado de Cristo y me juzgas de loco? Tú tu religión y yo la mía. Entonces, si tú tienes tu religión es obvio porque tú piensas que estás en la verdad. Entonces, ¿por qué me llamas a mí para pedir oración por ti, para que ore por ti? Se supone que Dios no va a oír a los pecadores. Si yo estoy en una falsa religión, entonces ¿por qué me llamas? O sea, medita eso. A mí me va bien y a veces me llaman, oye, ¿cómo está tu familia? Está bien. Y oye, ¿cómo está tu familia? Está bien. O sea, nos espían. ¿Para qué? Para cuando nos vengan, ellos están esperando que un sopetón así como diciendo, ándele para que se le quite, ya ve, para venir y darnos. Pero resulta que la sorpresa se la llevan más bien las personas que vienen a expiarnos. La sorpresa se la llevan ellos. Porque así está escrito, hermanos. Pero tenemos que tener cuidado siempre con el orgullo, hermanos. Cristo murió por todos. Y Cristo ama a todos, sin excepción. Entonces, debemos de entender que una persona que está siendo castigada, nosotros no debemos de alentar. Imagínate, a un niño tú le dices, te voy a castigar porque no hiciste eso. Entonces, por ejemplo, le quitas la televisión por desobediente. O que ya no te voy a dejar ver la televisión por 3 días o por una semana porque desobedeciste. Entonces va a ser castigado. Él quiere televisión. Y viene, ándale papi, déjame ver la televisión. No puedes ver la televisión, estás castigado. No puedes. Entonces, estoy hablando de una forma carnal. Dios castiga al orgulloso. El orgulloso puede ser tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, tu amigo, en la iglesia, con el que compartes tiempo, puede ser tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu hermana, quien sea. ¿Okay? Esa persona que le predicaste a Cristo y se va con sus propios razonamientos y dice, no, pero es que la verdadera religión es esta, ok. Y luego le viene el sopetazo, el castigo, y andan ahí, ¡ay, ay! Tienes que entender, hermano, hermana, que esa persona que es como un niño o una niña, no la puedes alentar, no le vas a decir a escondidas, ay, mira, te voy a prender la televisión, pero no le digas a tu papá, porque entonces ya estarías, eso hacen personas, no. Y eso lo dice, si mal no recuerdo, a través de Isaías. Si tú alientas a que una persona siga pecando, Dios te va a castigar a ti. Dice, porque tú alientas al que yo tengo ahí castigado.
Por otro lado, ¿vienes y castigas o quieres castigar a la persona a la que no tiene, a la que yo no tengo nada contra él o contra ella? Entonces, tanto es pecado dejar a Dios y por lo tanto somos castigados, y es pecado alentar a una persona a la que Dios está disciplinando, porque Dios al que ama disciplina. Entonces, si Dios está disciplinando a una persona orgullosa, no puedes decir, ¡ay, Señor! ¿Por qué no tienes misericordia? La está disciplinando o lo está disciplinando para que se arrepienta de su maldad. Entonces, si una persona no entiende, tienes que aceptar el hecho de que esa persona se va a morir sin Cristo. Y lo tienes que aceptar, así como lo aceptó Job. ¿Qué no Satanás le dio con todo a Job? Le quitó su familia, le quitó todo lo que tenía, pero le dejó su mujer malvada. Debemos entender eso, hermanos, porque todos los que dependen de las obras de la ley, incluyendo los 10 mandamientos, están bajo maldición. Fíjense bien, ¿ok? Porque siempre hay gente que me alega que dice que no, aquí no incluyen los 10 mandamientos. Fíjense bien, todo el contexto. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todas. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios, ¿ok? Fíjense bien, todas. ¿Cómo se conoce el pecado? Pues por los 10 mandamientos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de los 10 mandamientos. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu, o sea, la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, la ley que cumplió Cristo. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, se digan, ahí está, a su simiente. ¿Quién es su simiente? Cristo. No dice y a las simientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, desde Abraham al tiempo de Moisés, no lo abroga para invalidar la promesa es Cristo. Porque si la herencia es Cristo en nuestro corazón. Porque si la herencia es por la ley, de los 10 mandamientos en la letra, ya no es por la promesa, o sea, por Cristo. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, que es Cristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, ¿para qué sirven los 10 mandamientos? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, Cristo, quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley, los 10 mandamientos, es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. La ley es amor, Dios es amor, Cristo es amor. Pero la ley, en la letra, pues es en la letra. Pero Cristo es en espíritu y en carne y hueso. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, o sea, Cristo, que es por la fe en Jesucristo,
fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, el autor de la fe es Cristo, estábamos confinados bajo la ley, o sea, la de los 10 mandamientos, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Por ejemplo, yo no quiero pecar, y luego vamos a decir que me robé algo. Vamos a decir que me robé algo. Ya pequé. Ya pequé. Entonces, y luego por aquí peco, por acá peco. Entonces eventualmente digo, no, pues no. Y luego ando de adúltero. Y luego ando de idólatra. Entonces yo digo, no, Señor, pues no. No se puede. Entonces la ley fue mi ayo. No, pues ¿quién puede cumplir la ley? Ok, sígueme a mí. Entonces cuando seguimos a Cristo, recibimos la ley, así como está en Jeremías 31, del 31 al 34, la promesa, voy a poner mi ley, la que Cristo va a cumplir, en su mente y en su corazón, y no va a haber necesidad de que nadie les diga conozcan a Dios. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno, somos uno. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y luego en el 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley de los 10 mandamientos, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, Cristo. Fíjense, hermanos, otra vez, a ver si lo captaron. Yo siempre les digo, cuando escuchamos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Los ángeles nos van a conducir a Cristo. Una cosa son los ángeles y otra cosa es Cristo. Cristo es mayor que los ángeles. Entonces, cuando somos niños, tenemos los dones espirituales. Yo tengo don espiritual. El don de ciencia. El que habla en lenguas tiene don espiritual, tiene el Espíritu Santo. Ya es hijo de Dios. Pero fíjense, pero son niños, somos niños. ¿Cuándo es cuando maduramos? Cuando recibimos a Cristo, la venida de Cristo a nuestros corazones. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Ahí es cuando ya te das cuenta que no estás bajo la ley. Porque si tú te quieres justificar con la ley, todavía eres esclavo. Todavía eres hijo de Agar simbólicamente. Sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. Ahora, ¿cuál es la herencia, hermanos? Dios es amor. Dios es amor. Dios es paz. Dios es gozo. Dios es paciencia.
Dios es dominio propio. Esa es nuestra herencia. El fruto del Espíritu. Puedes comer de todo, pero no comas de esto, o sea, del pecado. Eso tenemos acceso a comer a Dios. Entonces, ya eventualmente cuando Dios te abre el entendimiento y llegas a entender que no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, entonces ahí ya el Espíritu dice, Abba, Padre. Entonces ya tienes la mente de Cristo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Fíjense, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a esclavizar? Fíjense lo que les dijeron, ya lo estaban haciendo. Guardan los días. Unos guardan el sábado, otros guardan los domingos, otros guardan los días festivos en el calendario hebreo, otros lo hacen en el calendario gregoriano, en el caso del catolicismo. Guardan los días, guardan los meses, guardan los tiempos y los años. Me temo de vosotros, todo eso era simbólico, hermanos. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo, por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. ¿Cuál es el celo? Quieren guardar los días, se hicieron la circuncisión, o sea, todo en relación a ahorita el mayor pecado que abunda, aparte de cuando quieren predicar los 10 mandamientos, es el diezmo, hermanos. Es el diezmo. El diezmo literal, no es bíblico ya, hermanos. Era simbólico el diezmo. Toda la ley incluye el diezmo. Toda la ley en esto se remite. En esto se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo debemos de dar el diezmo? Amando a nuestro prójimo. Amando a nuestro prójimo. Pero no es una décima parte de... No. Tú debes llamar al prójimo. ¿Cuándo? ¿El 10% de tu tiempo? Siempre, hermano, siempre. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Está hablando como madre. ¿Por qué? Porque tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo. Y luego aquí está la alegoría de Sara y Agar. Díganme los que quieren estar bajo la ley, los 10 mandamientos, la circuncisión, los diezmos. Porque está escrito, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, Ismael e Isaac. Pero el de la esclava nació según la carne, porque Sara le dijo, métete con mi esclava. Mas el de la libre por la promesa, porque Dios le prometió que iba a tener un hijo de Sara, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos, la ley de los 10 mandamientos, el pacto de los 10 mandamientos y el pacto que hizo Jesús en la última cena, que dijo, coman mi carne, beban mi sangre.
El uno proviene del... Aquí está, fíjense. ¿Qué fue lo que le fue dado en el monte Sinaí? Para los que dicen que no fueron los 10 mandamientos. La cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, donde les dio los 10 mandamientos, el cual da hijos para esclavitud, se hacen esclavos. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta está junto con sus hijos está en esclavitud. Ahí está. Por ejemplo, el que dice, tiene que guardar el sábado, te tienen esclavo ahí. Te tienen esclavo. Y fíjense, yo miré la esclavitud en la iglesia católica, yo miré la esclavitud en la iglesia pentecostal unitaria, tal vez fue la más incómoda de todas. Yo en el tiempo yo todavía estaba aprendiendo, ¿no? En ese aspecto, no lo entendía muy bien. Pero yo sabía que estaba mal. O sea, el pastor nos traía de esclavos. Nos traía del pescuezo ahí. Entonces, bueno, el Señor me trajo aquí, pero yo me sentía mal. ¿Por qué? Porque nos traían esclavizados. Tienen que hacer esto, no tienen que hacer el otro. Y oren por el hermano porque habla en lenguas. Anda ahí de... Y hasta vino alguien y me dijo, hermano, usted anda haciendo algo malo, por eso no recibe el Espíritu Santo. Y ya el colmo fue cuando otra persona dice, ay, hermano, ya póngase las pilas porque ya lo queremos ver como hermano. Luego me dice hermano, pero no soy su hermano, ¿cómo está eso? Me sentí bien mal. Y luego ya empecé a ver yo ahí, un día el pastor, para darnos celos, pues así nos vamos a reunir los sábados, solamente los que tienen el Espíritu, o sea, los que hablan en lengua, para los que no hablan en lenguas, no. Todavía no son miembros, no pueden andar con nosotros todavía en todas las actividades. Nos despreciaban. Pero ¿qué no está escrito así? Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué me desprecian? Y así me dijo, ¿por qué no está escrito así? Pues me dijo que te iban a despreciar. Ah, ok, está bien. Gózate. Mas la Jerusalén, la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así como Caín persiguió a Abel y lo mató? Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ya el que se quiera ser hijo de la esclava, pues bueno. Entonces fíjense en el 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, que era, la circuncisión era simbólico de la del corazón a través del Espíritu Santo. Si ustedes se hacen la circuncisión, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado. Fíjense, aquí el problema no es la circuncisión, aquí el problema son los diezmos. El que da diezmos está obligado a guardar toda la ley. O sea, a cumplir los 10 mandamientos y toda la ley. Bueno, toda la ley está en los 10 mandamientos. Y por eso es maldito, fíjense. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida o a todo hombre que da diezmos, está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. Ahora, es obvio que hay personas, la mayoría de pastores dicen, los diezmos no es para justificación. Aunque hay muchos que dicen, por ejemplo, alguien dijo, yo miré en el infierno a unas personas que estaban ahí porque no daban diezmos. O sea, eso
Eso no es así. Alguien no va a estar en el infierno porque no da diezmos. Dar diezmos es ama a tu prójimo. Sí, sí, alguien puede estar en el infierno porque no ama a su prójimo. Porque toda la ley se cumple en esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza, Jesús en nuestros corazones, que nos da paz. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, ahí está. Con una persona que cayó, se echó a perder toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más el que os perturba llevará la sentencia. Porque él fue el que maldijo, y ay de aquel que haga caer a su hermano, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, o sea, el Evangelio, y por el Evangelio recibir el Espíritu Santo, ¿por qué padezco persecución todavía? Aquí, esto una persona del mundo, una persona pues no lo va a entender. Yo, hermano, si aún predico la circuncisión, aquí pareciera que Pablo estuviera diciendo, pero aquí está hablando la circuncisión, la del corazón. Por ejemplo, yo predico la circuncisión. ¿Cómo la predico? Yo predico a Cristo, el Hijo de Dios, el Evangelio que murió por nosotros, resucitó, Jesús está vivo. A la persona cuando cree el Evangelio recibe el sello, o sea, la circuncisión del corazón, el Espíritu Santo. ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que los perturban. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Nosotros somos libres, hermanos. No se hagan esclavos de pastores que los quieren esclavizar. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, ahí está para el que dice que todavía esto no es los 10 mandamientos, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo les hago esta pregunta siempre a todos los que predican los 10 mandamientos. Sobre todo a los adventistas que dicen, debes de guardar el sábado. Le digo, ok, sí. Entonces, ¿cómo entiendes Gálatas 5:14? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pasó con el sábado? Pero si se muerden y se comen los unos a otros, mirad también, no se consuman los unos a los otros. Ahí está. Entonces, tengan en cuenta que siempre va a haber personas que predican la ley que van a pelear con nosotros. Entonces, muchas veces cuando debatimos o cuando peleamos la fe, la gente dice, no, usted, hermano, usted no es de Dios porque usted siempre anda peleando. Nosotros defendemos el Evangelio. Y entonces hay personas que dicen, no, pero es que usted alega mucho. Bueno, resulta que con Jesús alegaban mucho y Jesús se quedaba callado. O Pablo se quedó callado cuando vinieron los de la ley. No cayó. Nosotros tenemos que contender por la fe, hermanos. Tenemos que contender y la gente se va a enojar. Y te van a acusar de que eres un peleonero. No, es que tú peleas con todo el mundo. No, yo predico a Cristo y el que se enoje, que se enoje. Si no quieres oír de Cristo, bueno, pues no vengas conmigo. Yo siempre voy a hablar de Cristo. Si te molesta, pues no andes conmigo. Tan simple como eso. Entonces, hermanos,
Fíjense que Pablo dice, maldito o anatema el que predique un evangelio diferente. So, aquí Pablo lo dice también en esta misma carta. En realidad el que llevó el castigo fue el que fue a llevar el judaísmo. So, una persona que ya es cristiana y cree en Cristo Jesús por la fe, y viene alguien y le predica un evangelio diferente, un evangelio diferente es decirle que el hablar en lenguas es señal de que esos son los únicos que tienen el Espíritu Santo. Ese es un evangelio diferente, hermanos. Ese es un evangelio diferente. Porque desprecian, fíjense, están despreciando a los profetas. Pablo dice que el que habla en lenguas no entiende lo que dice, pero el profeta sabe lo que dice. Y es más grande el profeta que el que habla en lenguas. Y el que habla en lenguas pida en oración para que Dios le revele qué es lo que está orando. Y dice, y el hablar en lenguas es una señal para el incrédulo. Entonces, si una persona es incrédula, todavía no entiende el evangelio. Entonces hay que orar por los que hablan en lenguas. No es que los que hablen en lenguas oren por los que no hablan en lenguas, es al revés. Los que no hablan en lenguas oren por los que hablan en lenguas. Por los que hablan en lenguas todavía no creen al evangelio, son incrédulos. Eso es lo que dice Pablo en la carta. Entonces, maldito el que predique un evangelio diferente. Y ya miramos que una persona 27, 29, y con eso termino. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta, debe de morir esa persona. ¿Cómo muere? Predicándole a Jesús. Y si tiene oídos para oír, va a oír. Y si no tiene oídos para oír, siempre va a rechazar a Cristo. Pues hay gente que se va a morir sin Cristo. Y tenemos que aceptarlo, hermanos, sea quien sea. Tenemos que aceptarlo. Porque no es culpa de nosotros, no es culpa de Dios, es culpa del orgullo de ellos, que no quieren recibir a Cristo. Es un regalo, imagínate, en la carne. Yo vengo y traigo, por decir, y no es cualquier cosa. Yo vengo y le digo, ¿sabe qué? Traigo $100 millones, se los voy a regalar. No es cualquier cosa. Es gratis. No tiene que hacer nada más recíbalo. No, yo no le pido dinero a nadie, yo pura saba, yo ni un cacahuate le pido, que no sé qué, yo esto, yo el otro, se lo estoy regalando. No, yo no quiero nada. Ok, pues está bien. No lo quieren. Es gratis y no lo quieren. Un niño de 8 años lo entiende y uno de 40 no lo quiere. Wow. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.